Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en cámara lúcida en nuestro laboratorio, en nuestro gran laboratorio, donde queremos un poco explicar los procesos, de en qué consisten los procesos de fotografía análoga, aunque quienes dicen que análogo no es, pero bueno. Donde queremos también como ver uno de los mayores conflictos que nos enfrentamos en el laboratorio, que es la medición de la luz y de cómo funciona un fotómetro y cómo mide la luz una cámara o un fotómetro externo. Entonces, y también, bueno, explicar en qué consiste el taller de laboratorio y cuáles son como los puntos más importantes. Entonces, vamos a partir con el primer conflicto que queremos de alguna manera solucionar, que es el tema de la fotometría. Para poder entender el tema de la fotometría, en el fondo el fotómetro que está instalado dentro de la cámara mide la luz reflejada, que es como una especie de balanza de luz. Y existen 4 parámetros para medir la luz. Uno es la luz que hay en el ambiente. Si es luz natural, si es luz artificial, si es día de sol, nublado, bueno, las distintas variables de las condiciones de luz, ¿ya? En cuanto a intensidad, no a las características, sino que a la intensidad de la luz. Y esa intensidad de la luz nos da el primer parámetro, si hay poca luz, mucha luz, si es de día, si es de noche. Y en base a eso, pues la cámara funciona con una exposición correcta cuando, según esa exposición de la luz, nosotros dejamos que la abertura del lente, que tiene una abertura variable que se llama diafragmas, deja entrar también más o menos luz. Y a eso le vamos a dar un tiempo, que son las velocidades de obturación, que pueden ir como desde velocidad 1 2000avo, un 4000avo fracción de segundo, hasta 1 segundo, 2 segundos, según las cámaras, y de ahí a bulbo o B, que es que mientras yo mantengo apretado el obturador, se va a estar exponiendo. ¿Ya? Y eso es cuando yo tengo condiciones de luz muy bajas. Entonces, ahí tenemos 3 variables, las condiciones de luz, y la velocidad de obturación. Y la cuarta variable pues sería la sensibilidad o el ISO o el DIN, que son distintas nomenclaturas. Pues normalmente nosotros hablamos de ISO, y el ISO pues en este caso sería la sensibilidad que tiene en este caso la película, porque estamos hablando de fotografía química, ¿no? Entonces la película tiene un grano y entre más fino sea este grano, pues menos sensibles son a la luz, y entre más grandes sean estas partículas de haluros de plata, que son el material sensible, pues más sensible es. Entonces las velocidades, o sea, los ISOs van desde el ISO 100 como el normal, y de ahí va subiendo a 400, porque en blanco y negro no existe ISO 200, salvo antiguamente una película que era una diapo blanco y negro, pero normalmente vamos a encontrar ISO 100, ISO 400, luego no hay 800 ni 1600, sino que hasta 3200. En algunos casos encontramos también un poco más baja sensibilidad de 50 ASA, y antiguamente también existían ISO 25, que era una película Technical Pan que era preciosa porque tenía menos sensibilidad, pero al tener el grano más fino, más definición y más contraste, que eso entonces siempre todas las cosas están afectando una a otra cosa. Entonces entre más grande sea el grano, pues menos definición, como que más puntillista queda la imagen, pero también en fotografía análoga eso también es interesante y es bello el grano de la película según qué imágenes también. Si queremos definición, pues tenemos que bajar el ISO, pero tenemos que tener buenas condiciones de luz o mucho tiempo. Entonces todo esto es un juego de equilibrar según las condiciones de luz, según el ISO que yo tengo, las otras 2 variables que se manejan en la cámara, que serían abertura, o sea, la cantidad de luz que va a entrar, o menor luz o mayor luz, esa es la abertura del diafragma, y el tiempo que yo le voy a dar, ¿ya? Entonces, con las variables que van a hacer que una imagen tenga mejores, o sea, que tenga las condiciones correctas de exposición.
¿ya? Teniendo correcta la exposición, después el proceso de revelado va a ser normal y el proceso de copiado va a ser adecuado porque vamos a tener la información que necesitamos. Una exposición por debajo o subexposición va a ser que nuestra imagen, que se forma por negativo y luego posteriormente por positivo, va a ser que nuestro negativo quede sin exponer, o sea, que quede transparente. Entre más transparente, menos exposición tuvo, ¿ya? Y al revés, si yo le di demasiada luz, abrí demasiado el diafragma y le di tiempos largos de exposición, pues mi negativo puede llegar a quedar sobreexpuesto o muy denso y eso va a hacer que tenga mucha densidad. En fotografía blanco y negro en general, y en fotografía que vamos de negativo a positivo, sea blanco y negro o color, lo que conviene siempre es tender a sobreexponer que a subexponer, que es distinto en ese caso ya la primera diferencia en exposición con la fotografía digital. En una fotografía digital yo puedo subexponer y voy a obtener mucho más posibilidad de rescatar detalles de una imagen que está subexpuesta. Pero si está sobreexpuesta, los blancos se van a reventar y no los voy a poder rescatar, ¿ya? En cambio, en fotografía análogo, como es un negativo que va por densidad, en realidad una foto sobreexpuesta tiene más tapada la información, pero no la pierde, la tiene ahí. Entonces es cuestión después que yo, cuando quiera ampliar, pues le voy a dar más tiempo y voy a rescatar esa información. Pero un negativo que tiene las zonas oscuras o en sombra demasiado transparente y casi no se ve información, todo eso va a ser un negro tapado, no lo voy a poder rescatar, no voy a poder sacar de ahí información. Entonces siempre es mejor sobreexponer que subexponer. Sobreexponer me refiero, si el fotómetro te dice entre diafragma, esta es como intermedio, pues el diafragma más abierto o el tiempo más largo de exposición. Eso sería básicamente la primera etapa que yo les quiero explicar en relación a cómo funciona la fotometría. La cámara tiene un fotómetro y este fotómetro es como nuestra balanza que mide estas variables. Entonces te dice, sin que converse, pero te dice, tú me estás diciendo que le pones el ISO, ¿no? Tengo un ISO 100. Entonces tenemos tales condiciones de luz que me va a entrar más o menos luz. Entonces el fotómetro con una aguja, con un número, con luces, que rojo, verde, más, menos, visto bueno, de alguna manera tienen distintos indicadores, pero esos indicadores lo que van a hacer o te van a decir es que la exposición está correcta, cuando te pone luz verde, cuando queda en el centro de la burbuja, o sea, hay distintas variables, pero en el fondo el fotómetro hace esta medición. Hay otro sistema de medición que se llama luz incidente, que es más precisa, pero no la puede tener una cámara análoga porque eso es para ir externo hacia el lugar de la escena y medir. Y normalmente uno con fotografía en cámara mide la luz en cuanto a una escena que puede estar lejana. Entonces uno no puede ir con la cámara hasta el lugar a medir la luz, ¿ya? Puede generar algún error, sí, cuando pues hay mucha luminosidad en la nieve, que todo es muy blanco, pues el blanco dice hay mucha luz, entonces tiende a quedar oscura la foto. Esos son otros temas como que hay que afinar más, medir con carta gris, sobreexponer un poco más de lo que te dice porque ya sabes que te va a quedar oscura. Ese tipo de cosas pueden como ayudar a tener una mejor exposición o hacer un horquillado, que es ante la duda de una imagen que nos gusta mucho y que es una escena que es súper importante, pues tiramos varias exposiciones, pero siempre tirando a la sobreexposición, más que a la subexposición, porque siempre las fotos van a tender a subexponer. Y la última indicación, que sería bueno que también practiquen, ¿no? Esto de la medición con una cámara digital, si quieren, o con una aplicación de celular que es un fotómetro externo, que también funciona bastante bien, y es la medición de la luz que yo hago con la cámara con luz reflejada, que yo miro por el visor, hago mi encuadre y aprieto levemente el disparador. En algunos casos el fotómetro siempre está funcionando y se está moviendo esta balanza. Entonces lo que yo les recomiendo siempre es definir o decidir qué es lo que les interesa de esta escena. Porque si yo tengo un fondo con una ventana súper iluminada y personas en un interior
como en sombra y con poca luz, si yo mido hacia el fondo voy a medir lo que está pasando afuera, no lo que está pasando dentro. Entonces una cosa es súper importante, la medición que yo voy a hacer con la cámara y el encuadre. O sea, yo puedo medir la luz a las personas que están en sombra y una vez que ya he medido la luz, hago el encuadre. El error que mayormente comete la gente es que mide a la escena sin pensar que el fotómetro se va a dirigir hacia la zona central y que va a medir más la luz que la sombra. Entonces, si me interesa la sombra, mido la sombra y hago el encuadre. Aquí tenemos una tabla que corresponde a la sensibilidad. Como explicaba recién, ISO 100 vendría a ser el ISO normal. Y si ustedes se fijan, acá como que se duplica, se duplica, se duplica y se duplica. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, se divide, se divide, se divide. Quiere decir que si yo tengo un ISO 100, al tener un ISO 200 tengo el doble de sensibilidad, o sea, el doble de posibilidad de rescatar más la luz, lo que me permite trabajar como con un punto más de exposición. Y eso puede ser cerrar un punto del diafragma o aumentar un punto de la velocidad, ¿ya? Y a la vez que vamos, entonces si uno va contando por puntos, pues se va entendiendo que si del 100 al 400 solo hay 2 puntos de diferencia. Normalmente la concepción hay que entre un ISO 100 y un ISO 400 pues hay mucha más luz, porque suena mucho más grande, pero si lo miramos en los puntos vamos a entender que son solo 2 puntos. Y si miramos el 3200, que es la otra película que podemos encontrar en el mercado, porque en blanco y negro no hay 800, ni 1600, ni 200, vamos a entender que también hay 5 puntos más de luz, en condiciones que, por ejemplo, acá dentro de un laboratorio donde hay luz artificial, pueden haber hasta 10 o 12 puntos menos de luz. Entonces, entender la luz por punto es una manera más legible de visualizarla. En fotografía análoga pues funcionamos con los rollos así, a lo más existe el 125, que es un rollo de 100 en realidad, con un cuarto más de sensibilidad, que no es relevante, ¿no? Entonces en fotografía digital, cuando uno pone la cámara y pone la sensibilidad, pues uno se va a dar cuenta que de entre el 100 y el 200 hay 2 puntos más de sensibilidad, porque va por tercios de punto. Entonces tenemos un amplio abanico y tanto número como que también tiende a confundir. Si en el mercado, en la fotografía análoga, funcionamos de 100 a 400, ya digitalmente yo no concibo o no me explico por qué hay tantos puntos, tercios de puntos, que tenemos la posibilidad también de pues, mejorar después en la postproducción, ¿ya? Entonces, súper importante que cuando uno compre una película, este es el HP5, el HP5 dice 400, el HP5 es de 400, no hay HP5 de 100, en este caso el FP4 es el de 100 o de 125. Entonces cuando uno compra un rollo de una sensibilidad, físicamente este rollo es de esa sensibilidad, eso quiere decir que las partículas y los haluros de plata tienen un grano que hacen que sea de esa sensibilidad. Y esa es otra cosa súper importante que no se puede modificar. Yo tengo que poner, si tengo un rollo de 400, ISO 400, y cuando yo lo pongo acá no puedo después estar cambiando la sensibilidad. En una fotografía química no se puede cambiar el ISO a diestra y siniestra, porque este rollo físicamente tiene una sensibilidad. Salvo que yo quiera hacer un forzado hacia arriba o hacia abajo, pero yo fuerzo todo el rollo a una sensibilidad mayor o menor. No puedo, porque después este proceso consiste en llevarlo a un tanque de revelado donde yo químicamente relleno y voy dándole un tiempo necesario. No puedo después revelar una foto que no estoy viendo y que no puedo ver con luz con un tiempo y otra foto con otro tiempo. Entonces todo el rollo se queda a la sensibilidad que es o a la sensibilidad forzado que eso es otro tema que se ve en el taller de blanco y negro y que, bueno, ahí se explica qué pasa con el contraste, qué pasa con la exposición, qué pasa con la curva también del revelado y qué pasa con para qué es aconsejable forzar hacia un lado o hacia el otro, ¿ya? Teniendo listo, claro, la sensibilidad, pues tenemos el otro factor que les presentaba yo, que era la exposición, tiempo de exposición. Tenemos el ISO aquí.
falta poner un número 1 aquí, 1 dividido 4000, 1 dividido 2000, porque en realidad esto es un 2000avo, un 1000avo, un 500avo, que son fracciones de segundo de tiempo que se demora en hacerse una foto hasta llegar a un segundo, y ahí vamos a 2, 4 segundos, 8 segundos, dependiendo. Las cámaras análogas llegan hasta un segundo y algunas pocas hasta 2 segundos, ¿ya? Son las cámaras mecánicas. Las cámaras electrónicas de la fotografía análoga o química, como la quieran llamar, tiene más posibilidades de velocidades, pero una cámara mecánica, que es lo que yo recomiendo porque no depende de pila, es fácil de arreglar, no queda obsoleta en el tiempo, esta llega por ejemplo hasta un segundo y de ahí salta a B, ¿ya? Y la velocidad máxima que tiene es 1000, que es como lo habitual. Algunas pocas llegan hasta 4000, que es la Nikon FM2, pero por lo general llegan hasta 1000. Esos son los tiempos de exposición. Y luego el B te permite, mientras mantienes apretado, pues tener el tiempo de exposición prolongado. Y por último tenemos los diafragmas, siendo los números más pequeños y el 1.4 el más luminoso que realmente encontramos hoy en día en un lente, es el número más pequeño, la abertura mayor, más grande, y a medida que vamos aumentando el número de diafragma, vamos achicando el diámetro, porque depende de una fórmula que hace que sea inversamente proporcional. Entonces, si uno encuentra lentes de 1.4, pues son lentes muy costosos, muy valiosos, porque son muy luminosos, se dice, ¿ya? Y pues tienen otros aspectos que los veremos en el curso, que tiene que ver con la profundidad de campo, que en este caso. Y bueno, es decir que la luz es estable de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y si uno parte del ISO normal, que es el ISO 100, ¿no? Sin medir la luz, si yo sé que es un día de verano, porque de invierno a verano hay un punto de diferencia, hace mucho más frío y mucha más baja temperatura en invierno, pero la relación lumínica es de un punto de diferencia, o sea, hay un punto menos de luz en invierno, nada más. Y el diafragma debería ser 11, o sea, si yo tengo una cámara digital y mido la luz, o con mi cámara análoga, salgo a un lugar que esté despejado, no en sombra, porque esto es despejado, mido la luz a ISO 100, me debería dar, como si yo pongo esta variable de 250, me debería dar un diafragma de 11, fijo, ¿ya? Y en esos casos, de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, si yo no tengo fotómetro y estoy en exteriores y no hay sombra, no estoy entre medio de edificios, en una calle como oscura, voy a tener esa variable. En la playa va a ser 16 porque está mucho más despejado y llega mucho, irradia más luz. En la ciudad se pierde un poco eso y por eso da 11. Y si es un día que está parcialmente nublado, hay un punto menos de diferencia, me debería dar 8. Si está nublado, 5, 6. Si está medio lluvioso, 4. Y si está lloviendo, 2, 8. Así de claro. Si yo tengo un ISO más alto, pues me va a permitir moverme. Si yo me muevo a 200, pues me va a dar un diafragma más de luminosidad. Y si yo tengo un 400, pues me puede dar otro diafragma o me puede dar una velocidad más alta. Eso sería exactamente lo mismo. O sea, eso se llama ley de equivalencia. Si yo volvemos al ISO 100 con la velocidad de 250, porque estamos en verano y un día de sol, sería 11. Y todas estas variables que tenemos acá, si mi cámara llega hasta diafragma 16, que es como lo más habitual, o a 22 algunas pocas, pero yo puedo trabajar hasta esta velocidad. 125-16 es lo mismo que 250-11, porque aquí estoy abriendo el diafragma, está entrando más luz, puedo aumentar la velocidad. 508, 1056, 2000, pero si yo no tengo velocidad 2000 puedo llegar hasta acá, y si solo tengo diafragma 16 puedo llegar hasta acá. Estas cuatro variables son las mismas, ¿no? La misma exposición, la foto va a quedar exactamente igual de exposición, correcta, pero una puedo congelar y la otra voy a tener más profundidad de campo, pues esos son otros conceptos que no nos vamos a involucrar ahora, porque lo que necesitamos explicar es simplemente que la luz
es estable en exteriores en un cierto horario, que hay una diferencia de un punto en invierno, en verano, que existe una ley de equivalencia que yo puedo optar a distintas velocidades con distintos diafragmas según otros intereses, si se está moviendo algo o no, si quiero que tenga más profundidad de campo o no. Y el ISO es algo que no se puede variar en fotografía química porque físicamente este rollo tiene una sensibilidad determinada. En este proceso quiero mostrar este concepto del negativo, que normalmente en fotografía digital pues siempre vemos la foto o la imagen en positivo, y el proceso habitual en película, esta es la película que estaba en el rollo que les mostré, que normalmente es de 36 exposiciones. Y acá pues podemos ver que después del proceso de revelado, que se hace oscura en un tanque de revelado de manera química, pues obtenemos lo que es el negativo. Y normalmente pues a veces es difícil leer un negativo porque está como lo que es blanco es negro, lo que es negro es blanco. No vemos algunos otros detalles como la definición, un gesto o algo que nos diga, bueno, esta es la imagen que yo quiero ampliar. El proceso de ampliación se hace de a una foto, decido la imagen, la proyecto en ampliadora y pues decido. Si yo quiero copiar esta foto, por ejemplo, antes es recomendable, antes de decidir y tirar fotos en ampliación, o sea, como ampliación se llama porque es más grande, no más grande que este negativo de 35 milímetros, pues lo que es recomendable es también en el cuarto oscuro, con luz roja, con papel sensible, poner todos los negativos en un papel sensible, proyectar un tiempo de luz que se calcula con tiras de prueba, y en base a eso pues lo que vamos a obtener es un positivo, ¿no?, de la imagen, donde vamos a ver las imágenes en positivo, vamos a ver su exposición, cómo está la exposición, y vamos a poder pues mirar con más detalle y decir, ya, mira, de estas dos fotos que son parecidas, pues en realidad esta es la que me gusta, y ahí pues buscamos cuál es la foto y la copiamos y hacemos el proceso de ampliación. Entonces la hoja de contacto es súper recomendable. Bueno, ahora estamos con este negativo que ya seleccionamos y frente a una ampliadora que tiene dentro de sus componentes o partes pues el cabezal, el mástil, ¿no?, la base, que en este caso es la misma mesa, y cajetín porta negativos, cajetín porta filtros para los contrastes. Para el tema de contraste, eso se va a ver después más adelante en el taller. Y el filtro rojo de luz de seguridad, que eso también es otro tema que explicaremos más adelante, pero bien. Una vez elegida la foto, pues yo puedo colocarla más o menos como mirando, no sé si se ve la ventanita ahí, ¿se ve o no? Y ahí. Y puedo proceder a poner la imagen y cerrar acá, ¿ya? Entonces ahora necesitamos, esto es un papel de una foto, ¿no? Esto no es un papel sensible, no se puede sacar el papel fotográfico con luz blanca, necesitamos la luz roja de seguridad porque es un papel ortocromático. Este papel es para tener una referencia y para poder proyectar la imagen y verla, y para eso necesitamos apagar la luz. Entonces podemos acá determinar con la manivela de altura, pues subir el cabezal o bajarlo más, y a medida que vamos subiendo ahí, está bien, vamos a proceder a enfocar, ¿ya? Entonces yo puedo como desenfocar hacia un lado, hacia el otro, y tengo que buscar cuál es el punto de enfoque, donde yo ya veo más definida la imagen. Puedo hacerlo con la ayuda de una lupa de enfoque y mirar hasta que vea el punto o el grano, y una vez que tengo ya el grano definido, pues puedo decir que ya está enfocado. Y ahí vamos a hacer ahora una tira de prueba para determinar cuál es el tiempo
que necesita la imagen para poder ampliarla. Ya ampliamos la imagen sobre el papel fotográfico sensible y como no sé si pueden apreciar, pero está exactamente igual, sin nada. Esto se llama imagen latente. Ya proyectamos luz, ya se generó un proceso químico y lo que necesitamos es un potenciador de esto. Si le llegó la luz adecuada, pues esto debería hacer que suba. Veamos. Y tiene que estar minuto y medio acá y a los 30 segundos esto debería empezar a subir, incluso menos. Si después de 30 segundos esto no ha subido, o es porque el químico no está bien o es porque la imagen necesitaba más tiempo. Y si se fijan, ya estamos llegando a los 30 segundos y empieza a aparecer la imagen poco a poco. No sé si la logran ver. Empieza a tomar el tono. Vamos al fijador. Y bueno, después de 10 segundos en el fijador, pues ya podemos prender luz blanca. Bueno, una vez acá en el fijador, pues procedemos a lavar la foto y ya se puede colgar. La durabilidad de esto es impresionante, dura muchos años. Y por otro lado también tiene otra, como grado de imperfección diría yo, que lo hace más perfecto, ¿no? Así como no es como esa cosa tan cortada y tan que tiene el digital. Yo creo que esas ondas de imagen o esas ondas de luces o sombras hace que la fotografía análoga siga teniendo su encanto. Ya lavamos la foto. Este es un papel Ilford que tiene bastante grosor. Bueno, quise copiar una foto de mi hijo cuando era pequeño. Es un regalo para él también. Espero que también pueda ver este video. Así que un saludo a todos. Gracias por visualizarnos, por seguirnos, por participar y por, bueno, si quieren interés en comprar productos de fotografía análoga, pues la tienda acá tiene todos esos insumos. Si están interesados también en tomar el taller de blanco y negro, es súper bueno que pues puedan ver esto antes porque es una ayuda para nivelar. Y bueno, explicar todos estos procesos en el laboratorio, en el taller de laboratorio análogo. Vemos pues copia, ampliación, revelado, forzado, virados. Yo creo que todo un mundo que pues, son 8 clases que pasan volando y bueno, uno tiene el producto terminado durante la clase. Durante la clase vamos haciendo las copias, pues y entonces las primeras clases ya empezamos a tener como los resultados en la mano, que es lo que yo encuentro como también bastante mágico, aparte de todo esto, ¿no? Del proceso, de que la imagen aparezca, de que revelemos nuestro rollo, de que tengamos un compromiso con el objeto también, es como lo que yo creo que hace que uno se comprometa más con esa imagen, como que cuando uno la hace, de alguna manera en todos sus procesos, como que es más parte de uno. Así que pues los invito a esa experiencia. Saludos.